vamos a hacer una reflexión frente a ese tema y esa reflexión hacia dónde va la educación en el nuevo gobierno la va a hacer el compañero Erley Urueña Pérez. Así es, compañero Ernesto Cañas, tenemos para ustedes un análisis frente a lo que le espera al sector educativo con el gobierno entrante. El análisis viene de tomar la propuesta de este gobierno del señor Abelardo de la Espriella, la propuesta en educación, tomar además de esta propuesta el artículo que tiene que ver con lo que escribió el pedagogo Julián de Zuviría y frente a esto el análisis que nosotros como colectivo hemos venido desarrollando y llevando a cabo. El reciente análisis del pedagogo Julián de Zuviría sobre la propuesta educativa del presidente electo Abelardo de la Espriella, denominado ¿Hacia dónde irá la educación en el próximo gobierno?, deja una preocupación que trasciende el debate académico, el futuro de la educación pública colombiana y de los derechos conquistados por el magisterio. Desde el inicio de su artículo, de Zuviría advierte que los principales referentes internacionales del nuevo gobierno no son precisamente modelos exitosos en materia educativa. Menciona a Estados Unidos, donde persisten profundas desigualdades, el ahogo financiero de numerosas universidades públicas y recortes presupuestales a la educación. También menciona El Salvador, donde la educación ha estado marcada por un enfoque tradicional y autoritario de disciplina militar impulsado desde el propio gobierno. Y a Argentina, donde el presidente Javier Milei ha emprendido una abierta confrontación contra las universidades públicas y el movimiento sindical. Lejos de anunciar una transformación educativa acorde con los desafíos del siglo XXI, la propuesta gubernamental plantea un regreso a la escuela tradicional. No aparecen innovaciones curriculares ni apuestas por el pensamiento crítico, la creatividad o la formación integral. Por el contrario, se reivindican modelos pedagógicos que fueron superados hace varias décadas. Quizá ello explique por qué esta propuesta encontró en las urnas mayor respaldo entre sectores de mayor edad que entre las nuevas generaciones que reclaman una educación más pertinente, democrática e innovadora. Otro aspecto preocupante es la manera como se pretende trasladar la responsabilidad de la crisis educativa casi exclusivamente a los docentes. El programa insiste en la evaluación permanente y punitiva del magisterio, pero guarda silencio sobre la formación continua, el fortalecimiento profesional, el acompañamiento pedagógico y las condiciones laborales de quienes enseñan. Además, desconoce una realidad evidente. Miles de docentes, especialmente los vinculados bajo el decreto ley 278/2002, ya son evaluados para ingresar al servicio y posteriormente de forma anual tienen una evaluación de desempeño que ratifica su idoneidad profesional. Como bien señala Julián de Zuviría, los maestros no definen los lineamientos curriculares, ni diseñan los programas de formación inicial docente, ni determinan la política educativa nacional, la jornada escolar, el liderazgo institucional o la estructura del sistema educativo. Responsabilizar únicamente al docente por las deficiencias del sistema constituye una simplificación injusta que va de las verdaderas responsabilidades del Estado. Quizá el punto más delicado sea la intención de privilegiar la educación privada mediante la implementación de bonos escolares que subsidiarían la demanda. No deja de llamar la atención que varios de los promotores de esta iniciativa provengan precisamente del sector privado de la educación, cuyos intereses económicos podrían verse favorecidos por la destinación de recursos públicos hacia instituciones particulares. La historia reciente de Colombia ofrece una advertencia difícil de ignorar. Con la Ley 100 de 1993 se trasladaron enormes recursos públicos de la salud a operadores privados bajo la promesa de mejorar la eficiencia del sistema. Décadas después, el país enfrenta una profunda crisis en la prestación del servicio, el debilitamiento de la red pública y múltiples cuestionamientos al modelo. La privatización de la salud solo trajo beneficios económicos a quienes se apropiaron de los recursos, yendo en contra del derecho mismo al servicio de la salud. Resulta inevitable preguntarse si ahora se pretende recorrer un camino similar con la educación. Los efectos de una política de esta naturaleza podrían ser especialmente graves para la educación rural, históricamente abandonada por el Estado. Asimismo, es previsible que se intensifiquen las tensiones entre el movimiento estudiantil, las organizaciones sindicales y el gobierno en defensa de la educación pública. Mientras numerosas democracias en el mundo fortalecen sus sistemas educativos estatales como garantía de equidad e igualdad de oportunidades, Colombia pareciera avanzar en dirección contraria. Cada peso destinado al subsidio de la educación privada indudablemente significará menos recursos para infraestructura, investigación, bienestar estudiantil, cobertura y gratuidad en las instituciones públicas. A ello se suma una propuesta que despierta profundas preocupaciones constitucionales. Hay que sacar a FECODE y meter a Dios a las aulas, según las palabras de campaña del hoy electo presidente de la Espriella. No es un secreto que más de 600 iglesias cristianas y evangélicas respaldaron la candidatura de Abelardo y varias de sus reivindicaciones aparecen reflejadas
en el programa de gobierno. Sin embargo, la constitución política es clara. Colombia es un Estado social de derecho que garantiza la libertad religiosa, pero también el carácter laico de la educación pública y el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente. Pretender convertir las aulas en escenarios de adoctrinamiento religioso o estigmatizar la organización sindical no solo resulta inconveniente para una sociedad democrática, sino que también plantea serios interrogantes sobre el respeto a los principios constitucionales. Las preocupaciones aumentan con el anuncio de que Vivian Morales asumiría el Ministerio de Educación. Su trayectoria pública ha estado ligada principalmente al ámbito judicial y político, particularmente como fiscal general de la Nación, y no al sector educativo. Además, representa una visión profundamente conservadora vinculada a sectores religiosos que históricamente han promovido posturas restrictivas frente a diversos derechos y libertades. Su eventual llegada a esta cartera parece confirmar la intención de materializar una agenda educativa de carácter regresivo, confesional y excluyente. Durante la campaña presidencial, como colectivo Aló Maestro, advertimos sobre estos riesgos. Señalamos que la propuesta del hoy presidente electo se declaraba abiertamente adversaria de FECODE y cuestionaba la existencia misma de la organización sindical del magisterio. Hoy, a la luz de los anuncios realizados, esas advertencias adquieren una dimensión aún mayor. Por ello, el llamado no puede ser otro que el de la unidad, no solo como gremio, sino articulados como sociedad y parte fundamental de esta. Aquí no solo los derechos de los maestros están en riesgo, sino también los derechos de nuestros niños y niñas. No podemos seguir siendo ajenos y llevar nuestras luchas de forma paralela a los movimientos sociales y a las realidades de nuestros contextos, en donde, manipulados por la influencia de los medios de comunicación, se nos pone en contra de nuestras mismas comunidades educativas con argumentos falaces y descontextualizados. La verdadera confrontación no es entre maestros ni entre los miembros de las comunidades educativas, es frente a un proyecto que amenaza con debilitar la educación pública, restringir derechos laborales y reducir el papel del Estado como garante del derecho fundamental a la educación. También será la hora de la dirigencia sindical. La legitimidad del sindicalismo no se demuestra únicamente en los escenarios institucionales, sino en su capacidad para convocar, organizar y liderar la movilización social cuando los derechos colectivos están en riesgo. Si la educación pública enfrenta un proceso de privatización y la escuela pública ve amenazado su carácter laico, el sindicalismo tendrá el deber histórico de responder con unidad, firmeza y movilización. Porque al final la defensa de la educación pública no es únicamente una causa del magisterio, es la defensa de la democracia, de la igualdad de oportunidades y del derecho de las futuras generaciones a recibir una educación libre, crítica, científica y plural. Y paradójicamente, si el horizonte que hoy se dibuja es el de la privatización de la educación pública y el adoctrinamiento religioso en las aulas, como magisterio solo queda decir, con una mezcla de ironía y preocupación, que nos cojan confesados. Frente a esto, compañero Cañas, compañero Nelson, compañera Irma, sería muy interesante escuchar sus apreciaciones. Y el mensaje es muy claro. Acá vamos a defender la educación pública, no desde el discurso, sino de actuando. Yo creo que a nosotros como líderes que somos maestros y maestras en las comunidades, debemos empezar a concientizar a las comunidades educativas sobre lo que se viene en la privatización de la educación. Nosotros, yo me acuerdo en el Espinal, el sindicato del Espinal, del cual me siento muy orgullosa, cuando querían certificar la educación en el Espinal, dimos una batalla grande con los estudiantes, con los padres de familia y logramos detener. Entonces, en este momento lo que nos queda es no dormirnos y esperamos que FECODE, en la convocatoria que hace para la próxima semana, se tracen tareas claras frente a qué acciones vamos a determinar para la defensa de la educación pública, pero no solamente nosotros como maestros y maestras, sino con las comunidades educativas. Yo sé que las comunidades entienden cuando uno les explica que les van a privatizar la educación, que les va a tocar pagar los servicios, que van a acabar con las sedes rurales, cuando se les explica claramente qué es lo que se viene con este proyecto tan nefasto de este señor. Va a haber una contradicción muy grande, muy profunda, porque la misma Constitución política, como el ley lo plantea, establece que la educación en Colombia es laica, no religiosa. Y viene una persona a hacerse cargo de un ministerio que está totalmente inclinada a un sector religioso en Colombia, y ahí va a querer seguramente que se imponga es la religión, nuevamente, no como análisis histórico de los hechos que han ocurrido en torno a la religión, sino como un dogma, sino como una profesión, y ahí va a haber muchas dificultades porque eso ya quedó reevaluado hace mucho tiempo, cuando los estados estaban afincados a la Iglesia Católica y en ese mismo sentido, es decir, una flecha o bidireccional, porque había intereses políticos y económicos muy afianzados. Ahora, por fortuna, ha habido un deslinde, pero como estamos en un gobierno totalmente de ultraderecha, entonces se vuelve a afincar esa relación entre la religión y el Estado, y es lo que ha permitido, y quienes conocen de historia, que las sociedades se anquilosen, se queden en el pasado, porque la ciencia no puede estar de ninguna manera supeditada a la religión, pero además no podemos convertir este tema, porque yo sí lo digo,
que lo quieran convertir en un negocio donde las religiones y las iglesias se quieran quedar con los claustros educativos.